Hola gente, esperemos que estén muy bien o lo mejor posible en estas épocas. Vamos a estar conversando en esta oportunidad con Fernando Rosso, quien es conductor del programa El Círculo Rojo, editorialista de La Izquierda Diario y referente del PTS, sobre los dilemas de la situación argentina después de la aprobación en el Senado de la ley bases que impulsaba el gobierno de Javier Milei. Sigue impulsando porque ahora tiene que volver a diputados. Y a partir de allí queremos conversar también sobre algunas cosas más de lo que podría ser un mediano plazo, aunque bueno, en la situación argentina actual está todo muy al orden del día y los escenarios de mediano plazo son inciertos, ¿no? Pero bueno, como para ir arrancando, quería, Fernando, que nos cuentes un poco cómo ves el panorama que queda, ¿no? Después de esta votación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes estén viendo de acuerdo al momento del día en que lo estén mirando o estén escuchando. A mí me parece todavía que hay una parte, digamos, una situación abierta desde el punto de vista formal, ¿no? Porque todavía estuvo la aprobación de la ley, se produjo la aprobación de la ley y de los artículos, la mayoría en el Senado, pero todavía queda por ver qué pasa en diputados. Estamos hablando de la ley bases y el paquete fiscal. Hay un debate sobre si, en el caso del paquete fiscal, el rechazo el apartado de ganancias y bienes personales se puede volver a tratar en diputados. En realidad, el diputado lo tiene que rechazar directamente porque como lo rechazó de conjunto la Cámara de Senadores, la Cámara Revisora, en realidad no lo podría volver a tratar. Bueno, y hay que ver qué pasa. En última instancia hay que ver la definición final de lo que pasa en diputados porque está todo muy justo, ¿no? La votación en el Senado fue en ese sentido demostrativa. El empate en general, agónico, habíamos dicho, o había dicho yo en algún momento, porque bueno, fue negociando con lo último de lo último, rascando en el fondo de la olla, ¿no? Repartiendo cargos, bueno, todo lo que denunciamos durante estos días, o el espectáculo que vimos durante estos días. Entonces, ahí hay una parte que, en lo inmediato, que es qué va a pasar en diputados y cómo va a quedar finalmente la estructura de la ley, de la nueva normativa, y cuánto gana y cuánto pierde el gobierno. Desde ese punto de vista creo que hay como tres tiempos, ¿no? O tres niveles de alguna manera, o dos quizás. Uno es en lo inmediato, que creo que el gobierno tuvo un triunfo político parcial, para cómo venía, fue una cosa importante. Solo tendríamos que imaginar qué hubiese pasado si la ley no se aprobaba, ¿no? Si se la hubiese rechazado. Si Martín Lustó de la UCR no se sentaba y no daba el quórum y por lo tanto la sesión no se podía hacer, si los dos diputados que votaron en contra, los dos diputados santacruceños que votaron en contra, se quedaban y votaban en contra de todos los artículos, lo que hacía caer gran parte de la ley, si no le hubiesen dado el cargo en la embajada de la UNESCO en París a Lucila Krexel. Bueno, si todas esas cosas hubiesen sucedido, que eran cosas mínimas desde un punto de vista, la ley podía no haber salido o no haber salido casi, o haber sido rechazada en gran parte del articulado y generaba una crisis muy importante a un gobierno que venía mal. Venía mal por crisis múltiples, por la crisis eh, la última fue la de Sandra Petovelo y Capital Humano por el prácticamente secuestro de toneladas de alimentos que debían ir a los comedores populares, las internas en el gabinete, los funcionarios renunciados, los mercados, digamos, ¿no? Que empezaban a desconfiar, el capital que empezaba a desconfiar de que Milei pudiese darle sostenibilidad económica y política a su programa y a su hoja de ruta, por eso el aumento del dólar. Todas cosas que se relajaron relativamente después de la aprobación de la ley. Entonces, siempre es relativo en relación a cómo venía. Es un triunfo que porque evitó un abismo, ¿no? Una situación que se podía haber sido bastante complicada.
Ahora, en ese contexto aprobaron una normativa que es un reseteo importante de una parte considerable de derechos y de conquistas y de entrega nacional, bueno, que eso va a quedar, digamos, ¿no? Después hay que ver cómo se puede revertir eso. Entre esos, uno de los corazones, que es la reforma laboral, que es lo que vienen reclamando los empresarios hace un tiempo, ¿no? Legalizar la precarización laboral, la contratación vía monotributismo, despenalizar a quienes contratan en la informalidad, facilitar la contratación en la informalidad. Bueno, desde ese punto de vista fue llamativo o no, pero es para poner el foco ahí, la poca respuesta de los sindicatos, que estuvieron presentes algunos y se retiraron temprano, y otros directamente no estuvieron, o estaban en cumbres internacionales. Cuestión que lleva a dos reflexiones, ¿no? Uno es, obviamente, que probablemente quieran negociar lo suyo, cada uno por su lado, en el hipercorporativismo que ha desarrollado el sindicalismo argentino en los últimos años, pero también habla de una situación de debilidad del propio movimiento sindical, ¿no? Es una pregunta abierta esa, ¿no? ¿Cuánto? No de los trabajadores y de los trabajadores sindicalizados, sino de la representación también de los sindicatos, de los dirigentes sindicales, que sabemos que son burocráticos, sabemos que su representación es cuestionada y todo lo demás, pero cuánta capacidad de disuasión tienen inclusive para defender sus privilegios, ¿no? Porque esas son las contradicciones que tiene la dirigencia sindical, y tiene que defender de alguna manera el sindicato, porque si esto se generaliza, la Argentina se queda sin movimiento sindical, por lo tanto también minan sus propias bases, ¿no? Entonces me parece que esa es una cuestión más a mediano plazo, que desborda a Milei, que va más allá de Milei, y yo lo comparaba en este nivel, me venía la comparación con un momento muy de Michel Temer, ¿no? Cuando se produce el golpe contra Dilma Rousseff en Brasil, el golpe institucional, se rearma un gobierno con Temer a la cabeza y hace una serie de reformas, donde la reforma laboral, yo me acuerdo más claramente, contrarreformas, me acuerdo de la reforma laboral más claramente, que bueno, después quedaron hasta ahora inclusive. Y después vienen los progresistas o los nacionalpopulares, supongamos que vengan, es decir, supongamos que pasa Milei como hecho, como persona, como referencia, y queda esto, dicen, no, y ahora es muy difícil porque es una ley del Congreso. Esa es la mejor versión, que en realidad tiene la intención de revertirlo, pero no pueden. Si uno pone una mirada un poco más maligna, dice, me voy a aprovechar de esta situación, porque en última instancia todo el sistema político viene diciendo hace tiempo, y hasta cierto mainstream periodístico, que lo que hizo Milei había que hacerlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que ese es el consenso de fondo que aporta a la configuración de la opinión pública y a un respaldo ideológico a Milei. Le discuten cosas a Milei dentro de su universo ideológico. Algunos lo expresan más brutalmente, más abiertamente, y dicen, hasta inclusive teóricamente, y dicen, bueno, en realidad no la vimos venir, teníamos que haber hecho alguna forma de mileísmo sin Milei, teníamos que haber tomado parte de lo que se planteaba, haber hecho el ajuste gradual antes para que él no lo haga tan brutal, sin cuestionar el núcleo del ajuste, ¿no? Entonces, yo creo que eso, para sintetizar, digamos, un triunfo político parcial del gobierno, que no le soluciona los grandes problemas que tiene por delante, los problemas económicos. Es más, dentro de ese triunfo, las derrotas que tuvo se lo agravan a ese problema, porque son derrotas del paquete fiscal, ganancias, y a la vez voluntariamente, en realidad se lo impusieron los que estaban negociando, tuvieron que retirar todo el apartado previsional con el que también pensaban ahorrar. Con uno pensaban recaudar y con el otro pensaban ahorrar, y el gobierno tiene un problema de recaudación, ¿no? Y de sustentabilidad económica. Porque todas estas inversiones ahora por el RIGI, que es el otro corazón de la ley, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que es como zona liberada, digamos, para que hagan lo que quieran en economías de enclave, sobre todo extractivistas, no es que van a llegar mañana tampoco, ¿no? Y el gobierno tiene cierto apuro, ¿no? Y un tercer elemento creo que lo vimos en la calle, ¿no? Que es que, y lo estamos viendo con la situación de los detenidos y las detenidas y lo que le quieren imputar y todo lo demás, que a mí me llevó, ya sabemos lo que es, digamos, lo insólito del invento de un intento de golpe de Estado y la calificación de terroristas, pero hay una racionalidad
que está en la matriz ideológica de estas derechas radicales, que es que ellos no es que quieren un Estado débil, sino que quieren un Estado fuerte en este sentido. Es decir, un Estado que garantice el orden del mercado y que todas las demandas que la consideran corporativas, ya sean de los movimientos colectivos, de las organizaciones de izquierda sociales o de los sindicatos, tienen que sacarla de la escena pública porque no pueden intervenir en el libre desarrollo de la hoja de ruta económica, ¿no? Yo leí un libro hace poco que se llama La opción por la guerra civil, de Dardot y Laval, que son autores clásicos del neoliberalismo junto a otros autores, y que van al fondo del pensamiento de Hayek, de von Mises, y a mí me abrió la cabeza mucho, en el sentido, me incorporó algunas ideas interesantes, en el sentido de que no hay forma de que estas derechas no deriven en el conservadurismo y en el autoritarismo. Y esto lo vimos en la calle, ¿no? Porque hoy muchos se preguntan y dicen, ¿cómo puede ser que se diga liberales y estén contra el derecho al aborto? ¿Cómo puede ser que se diga liberales y no garanticen las libertades democráticas? Y en realidad, como su objetivo económico, que en realidad no es económico, sino que es político, refundacional político, es expulsar a todo lo colectivo y a todo lo que tenga que ver con el condicionamiento o con imponer relaciones de fuerza por parte de las masas en la vida pública, no hay otra forma que no derive en distintas formas de autoritarismo y en distintas formas de aliarse a lo más rancio de lo conservador desde el punto de vista de, no sé, las iglesias evangélicas, desde el punto de vista de los valores morales, ¿no? Porque tienen que ofrecer alguna alternativa a lo que proponen descartar, digamos. Salite de los sindicatos, salite de los movimientos sociales, todos esos son castas o gestores de la pobreza, refugiate en la familia, refugiate en la iglesia, refugiate y no salgas a la calle porque el Estado fuerte es el que está para garantizar esto. Creo que de fondo con el tema de los detenidos, que es relativamente novedoso para la Argentina, me parece, ¿no? Ni siquiera en el post-2001, o previo al 2001, digo, tuvimos en los años 90 detenidos por lo que hicimos campaña, pero que eran referentes de la izquierda, Raúl Castells, recordemos, referentes del movimiento social, causas específicas, pero esto que se vivió como al voleo, gente, inmediatamente intentar imputar por imputaciones graves, me parece que introduce cierta novedad que hay que seguir de cerca, ¿no? Sí, te sigo un poco en esto, te voy a mutear así no hacemos eco mientras. Son un poco las ocurrencias de Patricia Bullrich, pero multiplicadas por 1000, ¿no? Porque esto yo recuerdo que durante el gobierno de la Alianza también había operetas de todo tipo, desde saturar las marchas con policías hasta inventar supuestos guerrilleros que salían por crónica, hasta, bueno, cuando fueron hace poco en el gobierno de Macri las marchas por Santiago Maldonado, que había supuestos agitadores anarquistas que decían femenino y masculino, ¿no? Es medio un modus operandi típico de esta gente, pero con una escala mayor de lo que han hecho otras veces, me parece, ¿no? Por lo menos en cuanto a lo que están tratando de hacer con las detenciones y las imputaciones que le están haciendo a las compañeras y compañeros que están detenidos. Yo me quería detener un poquito en lo que habías dicho sobre la posible comparación entre este momento y el momento del gobierno de Temer en Brasil, que me parece que puede ser una buena analogía, y particularmente me parece muy similar no solo el tipo de política y la actitud de los bloques parlamentarios colaborando con todas las contrarreformas, sino también la posición de los sindicatos, porque, y este es un debate que teníamos en su momento con nuestro amigo Raúl Burgos, que seguramente va a ver esta entrevista, así que aprovecho y lo saludo. Es un amigo de la comunidad gramsciana, que es argentino y vive en Brasil, para la gente que no ha tenido el gusto de conocerlo. Y discutíamos sobre este tema, justamente la falta de un activismo consistente de parte de los sindicatos en Brasil para oponerse a estas contrarreformas, incluso para oponerse a la cárcel a Lula, ¿no? Porque
si yo no recuerdo mal, a Lula lo encarcelaron antes de que asuma Bolsonaro, ¿no? O sea, fue durante el propio gobierno de Temer. ¿Para qué estás mudo? ¿Eh? No, fue una de las garantías para que pueda ganar Bolsonaro, digamos, que Lula esté Claro, ilegal preso. exacto. Lo pusieron preso para poder ganar ellos la elección. Lo que te iba a decir es, siguiendo un poco, tomando esta comparación y el tema de que introducías vos del rol de las organizaciones sindicales, sociales, en su momento vos analizaste, bueno, con tu libro y también en otras instancias y debates, este tema de la hegemonía imposible, ¿no? O sea, la cuestión de cómo ciertas correlaciones de fuerzas impiden estabilizar proyectos de largo plazo a los distintos bloques, encabezados por sectores burgueses, pero con políticas distintas, y cómo juega el tema de la lucha de clases o de la contenciosidad en la historia política argentina también. ¿Cómo podemos analizar a dónde va el sistema político y las relaciones entre las correlaciones de fuerzas sociales y las políticas con el escenario que se está configurando? Ahí con esto tenés para un buen rato. Está fácil. Bueno, una pregunta que me hicieron, qué sé yo, amigos, conocidos durante este tiempo, era, bueno, mirá, fíjate, con Milei nos está rompiendo un poco la tesis, pongámosle así, de la hegemonía imposible, porque bueno, viene este tipo y hace un ajuste histórico, no sé si el más grande de la humanidad. El otro día lo escuchaba a Carlos Melconian en la radio y decía, yo a veces me pregunto algunas cosas que no le entiendo bien, porque ¿cómo se calcula que es el más grande de toda la historia de la humanidad? Dice, yo tengo esos cuelgues, ¿dónde están los números para confirmar que es el ajuste más grande de toda la historia de la humanidad, siendo que se medía de diferentes maneras en diferentes momentos de la historia de la humanidad? Pero bueno, pero sí es un ajuste importante, ahora aprobando estas leyes, y en un sentido no pasa nada, ¿no? Y eso, en cierta medida, es cierto, como sucedió en su momento con Macri, quizás ahora con más velocidad, con más intensidad y con más profundidad, pero a mí me da la impresión que, pese al rol que están cumpliendo las dirigencias sindicales, el propio gobierno fue reconociendo, partiendo del lugar de donde venía, cierta relación de fuerzas, ¿no? Y que eso todavía, el cambio o no cambio de eso está por delante o estamos atravesando en esa transición. ¿Por qué? Porque moderó, de los ritmos que venía, moderó su ajuste, pateó lo más que pudo el aumento de tarifas. Ahora supuestamente empezaron a llegar y van a llegar con más aumento. En algún momento dijo que no iba a homologar ninguna paritaria y tuvo un enfrentamiento con Moyano y terminó homologando todas las paritarias y terminó recortando gran parte de su propia ley, que tenía 600 artículos y ahora tiene un tercio de eso, ¿no? Y sacando privatizaciones como las de aerolíneas, como la de los medios públicos, el sistema de medios públicos. O sea, mi ley no quiere privatizar los medios públicos o le impone, la realidad le impone que no se pueden privatizar esos medios, aunque quedaron otras como los ferrocarriles y como AISA. Entonces me parece que, de hecho, empieza a plantear que ya va a haber recuperación, que los salarios le ganan a la inflación, son todos datos que no son reales, pero necesita tener ese discurso que, más allá de las encuestas, que dicen mantiene un apoyo y la gente quiere ser ajustada, y le prometieron ajuste y tuvieron ajuste y ahora quieren más, me parece que no, ellos mismos empezaron a percibir que esto tenía un límite. Entonces me da la impresión de que todavía esa disputa está abierta. Digamos, ¿cómo se podría solucionar si fuera Milei, bajo el gobierno de Milei o con la experiencia del gobierno de Milei? Que Milei conquiste una nueva hegemonía. Eso lo están anunciando, viendo, y hasta a veces parece uno que deseando, mucha gente, pero yo todavía no veo esa realidad, ¿no? Y creo que eso, el entuerto del Congreso demuestra eso. La minoría que es en la Cámara, en
el Congreso lo sigue demostrando. Los ritmos de la opinión pública que salen en las encuestas, a mí también me dan dudas, ¿no? Porque así como ascendió muy rápido Milei, también puede caer muy rápido. ¿Quién dice que ya no está perdiendo ese apoyo a medida que pasa el tiempo y que en realidad la casta, este sector que fue a su rescate en el Senado, no está desfasado de lo que va percibiendo cada vez con mayor profundidad un sector o creciendo la bronca en un sector cada vez más amplio de la sociedad? No porque estén rompiendo ni porque haya bajado considerablemente, pero sí que la dinámica haya llegado hasta un punto en el que empiece ya más bien un descenso, que no sabemos el tiempo, pero que no va a crecer, digamos, ¿no? A mí me da la impresión que es así. Puede cambiar una relación de fuerzas, pero me parece que tiene que ir a enfrentamientos mucho más decisivos de lo que hizo hasta ahora. Entonces, la idea del empate ayornado, que yo ya lo planteé en su momento, al post-2001, es una idea que es una situación muy dinámica, ¿no? O sea, la idea central es que las fuerzas políticas tienen capacidad para vetar el proyecto del otro y no la suficiente fuerza para imponer el propio. Si es tomado así, yo creo que todavía estamos ahí. Porque no tiene la suficiente fuerza para imponer el propio a la medida de como quisiera imponerlo. Todavía, ¿no? Entonces me parece que acá tuvo un triunfo táctico, político en el Congreso, pero bueno, por lo que decíamos antes, para evitar el abismo, no para, digamos, no generó un gran entusiasmo popular al otro día que se aprobó la ley y ahora empieza a mejorar la situación de todos, porque la situación de todos va a seguir empeorando muy probablemente. La inflación es el punto que tiene a su favor con una caída de la actividad también inédita, que ya empieza a crecer la preocupación, empieza a crecer en la realidad y empieza a crecer en la percepción de las personas el tema de la desocupación y del empleo, y del miedo a perder el empleo. Entonces me parece que si es en ese sentido, creo que estamos todavía en una transición, que yo la vinculo alguna vez a cómo pensaba el fenómeno Milei, menos como una resolución de la crisis de representación que tiene la Argentina, evidentemente la crisis orgánica en la que viene la Argentina desde hace un tiempo largo, que como un síntoma de eso. Que es como se expresó muchas veces en otros países, ¿no? Bolsonaro, Trump, ahora el cierto crecimiento de la derecha europea, pero cruzada con muchas otras broncas, fusionada con muchas otras broncas, que no responden necesariamente o que no permiten visualizar necesariamente un apoyo al programa y al conjunto de los postulados ideológicos y políticos de Milei. Eso no quiere decir que no haya habido desplazamientos a la derecha, producto de un montón de cuestiones, de cambios en la estructura social, de crisis del movimiento obrero, porque tiene un 30-35% en la informalidad, necesariamente tiene que generarle crisis y división del movimiento obrero y subjetividades distintas, muy probablemente en los distintos sectores, una ideología neoliberal que es imperante y que penetra, no es solamente viene desde arriba, penetra en los sectores populares. Entonces el síntoma tiene unas características particulares. El síntoma no se expresó por izquierda, que también podía haber sido, bueno, el síntoma en el 2001 fue cierta votación a la izquierda, el fenómeno de Zamora, que también era en un sentido un bloco suelto, y así terminó después, pero expresó por izquierda porque había un movimiento popular que hacía una experiencia política en las calles que lo llevaba hacia la izquierda, que esa es la gran ausencia hoy. Y creo que es el gran punto de diferencia hoy, que ahora se empieza a hacer una experiencia, ¿no? Por las movilizaciones que vivimos durante estos 6 meses, controladas, contenidas, por el ataque que el Estado está haciendo a quienes se movilizan, que puede empezar a generar otro tipo de fenómenos también, no solo sociales, sindicales, sino también democráticos, y bueno, y empezar de nuevo un ejercicio que cuando llegamos al 2001, a la anterior gran crisis de representación que tuvimos, se venía de una gimnasia mucho más intensa, que había empezado en 1995 y que había desarrollado una vanguardia, una subjetividad, una experiencia, un roce, una fricción que había preparado mejor, digamos, para ese 2001, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en los inicios, en ese sentido, de esto nuevo, que muchos lo dan por clausurado, y eso es lo que yo no quiero hacer. Bueno, Milei ya logró el apoyo para la salida de un neoliberalismo popular,
sedimentado, logró una nueva hegemonía, y yo creo que eso todavía está abierto, ¿no? Sí, me parece que está buena la ¿Te apareces por reflexión. ahí? Lo que... Acá estoy. Anda medio lenta la conexión, le pedimos disculpas a la gente. Ahí te muteé un toque para que no hagamos eco. Me parece que está interesante la reflexión. Quizás me gustaría que puedas profundizar un poquito en este tema de no como una descripción sociológica, sino las implicaciones que para vos tiene políticas, ideológicas, el tema de la distinta fisonomía que tiene la clase obrera actual en comparación con otros momentos históricos de la Argentina. Porque, bueno, viste que hay, bueno, en general hay posiciones que más bien dicen que está totalmente fragmentada, como prácticamente que no existe más la clase obrera como la conocimos, que bueno, en cierta forma es un dato de la realidad, o sea que hay un sector muy grande en la informalidad, pero a la vez los sindicatos siguen teniendo un peso que se vio, por ejemplo, en el paro del 24 de enero y en otras instancias, ¿no? Y también otro tipo de agrupamientos, ¿no? Porque también para el caso de las movilizaciones universitarias se vio que no venía habiendo un movimiento estudiantil, por ejemplo, activo y participativo ni nada como era en otros momentos, pero en el transcurso de muy poco tiempo, 2 semanas, una semana, se gestó una movilización enorme que mucha gente decía que era de las más grandes de las últimas décadas. Entonces, o sea, cómo encaja o cómo se puede pensar esta nueva realidad de la clase obrera desde el punto de vista de su composición interna y qué debilidades o fortalezas tiene frente a una situación como esta, ¿no? Pensando también en la comparación que vos hacías con el 2001, que bueno, para nosotros, para la generación nuestra, es un evento así como muy importante, ¿no? De nuestras trayectorias en la militancia, pero que bueno, hay que ver si el desenlace de esta crisis tiene esa característica o tiene otra, porque también ha habido procesos de revueltas y otros hechos más recientes que tienen puntos de contacto con el 2001, pero quizás tienen también puntos de diferencia, ¿no? Y bueno, ahí me gustaría capaz que apuntes alguna cosa más sobre esto. Sí, pensando en el 2001 y la experiencia de luchas colectivas que tuvimos en la previa y en el 2001 mismo y en el post-2001, yo vinculaba el otro día, hicimos una entrevista a Javier Balsa en nuestro programa de radio, porque él publicó un libro, ¿Por qué ganó Milei?, que tiene muchas cuestiones, sobre todo el corazón del libro es el trabajo de investigación que hacen desde la Universidad de Quilmes, en el que vienen haciendo encuestas hace 3 años, encuestas más cualitativas, donde tratan de ver cuál es la subjetividad, cuáles son los desplazamientos ideológicos de los distintos sectores o votantes, digamos, ¿no? Y él plantea un dato que a mí me quedó haciendo ruido y lo pensaba para ver justamente el espejo de eso, que era que las personas que no tenían ninguna vinculación que le preguntaban, bueno, pero vos perteneces a algún, estás en algún club, estás en algún movimiento, participás de alguna cuestión colectiva, hasta la más básica y elemental, y entre las personas que le decían, no, nada, yo estoy en mi casa o vivo, hago lo mío y nada más, no participo de nada, o sea, ni hablar de sindicatos, movimientos feministas, movimientos sociales, sino otras instancias colectivas, de esas personas, de las personas que le decían, no, vivo solo en mi propia soledad, el 80% era votante de Milei. Y a mí me quedó me quedó haciendo ruido porque justamente todo lo contrario de eso, y que eso tiene que ver, digo, yo lo relaciono, qué sé yo, con el 2001, cuando la acción colectiva, cuando el luchar junto a otros, cuando el lograr triunfos o derrotas junto con otros, te cambia la cabeza también, ¿no? La experiencia de lucha acelera
tiene muchas más posibilidades de girar a la izquierda que de girar a la derecha, digamos, ¿no? Obviamente. Entonces digo, la ausencia de conflictividad, de lucha de clases y todo eso, también termina afectando después a las percepciones de la realidad que tiene la gente, ¿no? Post pandemia, el aislamiento que significó la pandemia, cómo nos costó a todos salir y volver a hacer andar la maquinaria de lo colectivo, digamos, que fue difícil, digo, eso como hecho mismo, como catástrofe, como acontecimiento natural, pongamos, ¿no? Aunque no es natural. Y después, la contención de todos estos años, sobre todo del aparato peronista, de los sindicatos, los movimientos sociales, que evitaron lo más posible la calle, y inclusive cuando se dieron algunas luchas que podían ir más allá de eso, como en el caso de la vivienda de Guernica, la reprimieron. La reprimió el gobernador que hoy presenta como la alternativa progresista a Milei, que es Axel Kicillof. Entonces no tuvieron problema, digamos, intentaron darle la zanahoria, como no la aceptaron, fueron con el palo. Entonces me parece que ahí se cumplió un rol para que hoy tengamos esta situación en la que no se explota para afuera como en el 2001, sino que se implosiona hacia adentro, ¿no? Se mastica los sentimientos, me da la impresión, no quiero hacer psicología barata ni sociología barata, pero me da la impresión que son distintos, no es que uno no salía a transmitir la bronca para afuera, sino que la desesperanza, implosionar para adentro, la bronca, etcétera, que son las pasiones que mueve Milei y que todos los que estudian a la ultraderecha a nivel internacional, las pasiones tristes que mueve Milei, que interpela a Milei, a la que hay que tratar de ponerle otras, ¿no? Entonces me parece que esto como link a lo que decías antes. Y después me parece que el tema del movimiento obrero, a mí me da la impresión de que no, es falso que ya estamos en presencia de una disgregación de la clase obrera. Hay sindicatos fuertes en la Argentina que, de hecho, estos límites que tiene que aceptar Milei, por ejemplo, homologar todos los convenios, empezando por el de camioneros, aunque el de camioneros también negocie no aumentarlo tanto, es reconocer que en los sindicatos hay un tema, ¿no? Y cualquiera que haga un análisis sociológico de los sindicatos, de los petroleros, de la UTA, la Unión Tranviaria Automotor, el otro día, los colectiveros pararon en el AMBA y parecía una bola general. Entonces, objetivamente, desde el punto de vista de la disposición objetiva, nadie puede decir que no, ya la clase obrera. Los subjetivos distintos, yo creo que los sindicatos han educado muy corporativamente, digamos, tienen una práctica corporativa permanentemente que moldea una subjetividad de ir a negociar cada uno su parte, y creo que eso permea en el movimiento obrero ocupado y contra lo que hay que luchar. Y en el resto hay un universo que es nuevo, ¿no? Algún sector de los pobres en movimiento, como diría Juan Carlos Torre, agrupado en los movimientos sociales, hoy demonizados también por este gobierno, intencionalmente demonizados también para hacer política, y después todo otro sector que quedó fuera, digamos, en un sentido, y que practica diferentes formas de supervivencia que tienen que ver con ser trabajadores, pero también ser emprendedores a su manera. Esta es la parte de razón que es muy importante, y el aporte que hizo al debate ideológico, político nacional, el libro de Pablo Semán y los escritos de Pablo Semán, en el que habla del emprendedurismo como el emprendedurismo, el individualismo, como un valor que muchas de esas personas lo consideran positivo, y era respondido por una narrativa de Estado, de que el Estado te salva, de que la patria es el otro, pero que tenía mucho de narrativa y poco de realidad. Entonces me parece que ahí entró bien el discurso antiestatista, anticolectivo de Milei para lograr cierto apoyo popular, que es lo nuevo en el sentido que tiene Milei. Tuvo más apoyo popular de lo que tuvo el macrismo, ¿no? Entonces me da la impresión de que, digamos, entró en esas contradicciones, y que ahí hay un universo que desarrolla nuevas formas de trabajo, mucho más individuales, casi como los orígenes del movimiento obrero, en un sentido, hay que pensarlo, ¿no? Se tiene que refundar primero sindicatos, se han intentado fundar sindicatos, por ejemplo, de los repartidores, etcétera, se vuelve un pequeño emprendedor vendiendo y comprando cosas por internet, por Facebook, por distintos lugares, para tratar de sobrevivir, endeudarse, y de distintas formas de supervivencia que
que sin la presencia de nada colectivo, esa es la verdad en su vida práctica, sin la presencia ni del Estado, que no llega hasta ahí, como no llega al nivel de cuando le dicen el Estado te salva, y sin la presencia de ningún sindicato ni de nada, y por lo tanto, diciendo yo no le debo nada a nadie, ¿no? Una sensibilidad meritocrática, individualista, que muchas veces se identifica ideológicamente con el discurso empresario que dice hay que sacarle a la gente el peso del Estado de encima, porque el Estado más que un solucionador de problemas es un entorpecedor de lo que nosotros podríamos ser, y se identifican con el reclamo que hacen los empresarios, ¿no? Yo conozco mucha gente que ha adoptado ese discurso, ¿no? El problema es que se cobran muchos impuestos. Con otro núcleo racional, que es que los impuestos son completamente regresivos. Entonces, con un Estado que soluciona cada vez menos problemas, porque tenemos la situación que tenemos, que no quiero abordar en eso, 55% de pobres, informalidad laboral, la educación pública como está, la salud pública como está, pese a que mantienen como conquistas y como derechos siguen existiendo, ¿no? Pero bueno, me da la impresión de que ahí hay un universo nuevo. También lo hay seguramente este tipo de pensamiento en la clase obrera ocupada. Milei también tuvo votantes en las fábricas, en las empresas, etcétera, para el cual se deberían imaginar no solamente cuestiones programáticas de cómo unificar ese mundo, un universo con el otro, y para lograr la reunificación de la clase trabajadora, sino también discusiones ideológicas que vayan más allá de decir defendemos tal cosa, ¿no? Defendemos los derechos que tiene, porque hay gente que no tiene. Entonces, pensar una idea de futuro, que Milei vendió la suya, digamos, ¿no? Su extravagancia, y una idea de futuro, digo, lo que podríamos pensar desde la izquierda, ¿no? Una idea de futuro que trate de pensar en esa subjetividad, no porque haya que dialogar necesariamente con el votante de Milei, digamos, ¿no? Pero bueno, es una corriente de opinión pública que es fuerte en la Argentina, porque sacó el 56% de los votos en última instancia en el balotaje, más allá de cuánto mantenga ahora. Agrego una cosa cortita, por lo dinámico, yo leí 2 trabajos, 2 encuestas, que dicen que inclusive, que ahora ya hay cierto desplazamiento en la base electoral de Milei, que se está concentrando más en el viejo electorado del PRO, es decir, la gente grande y con plata, que los jóvenes empiezan a decir, bueno, no me interesa, porque todo lo que podía haber logrado de apoyo a los jóvenes por mostrarse como un rockstar, un rebelde, y qué sé yo, cuando empezó toda la rosca de la ley base, inclusive antes del escándalo Crex, el que no sé cuánto llega a eso, mucha gente decía, eso no me importa, qué sé yo, otra vez parte de lo mismo. Yo digo que estas cuestiones de la negociación en el Congreso y todo eso se van a empezar las consecuencias de eso se van a empezar a medir con el tiempo, ¿no? Más allá de nuestras ansiedades, digamos. Siguiendo un poco esto de la cuestión ideológica, de si todo se fue, ahí te doy vuelta para que no hagamos eco, de si todo se fue a la derecha o no. A mí me interesaba capaz que trabajemos un poco ese tema, pensando en lo siguiente, hay un cierto florecimiento de ideas más o menos reaccionarias, incluso hay fenómenos bizarros, ¿no? Como gente que es terraplanista o cosas por el estilo. Es fuerte esta idea de que hay como un retroceso ideológico en líneas generales, ¿no? En el promedio de las sociedades, no solo en Argentina, sino en todos lados, porque de hecho, bueno, veamos lo que pasa en Francia, ¿no? Que hay una crisis grande del sistema político. Macron no se sabe si no más lumpen que Milei, porque el tipo, con un resultado electoral adverso, disuelve la Asamblea Nacional, llama elecciones para dentro de 3 semanas o 2 semanas, no me acuerdo exacta la fecha, y de hecho hace una movida que pone a Marine Le Pen ahí nomás de terminar de primera ministra o de primer ministro, como diría Milei. Entonces, hay una situación muy peculiar, ¿no? De crisis de los regímenes políticos, y hay desde ya electorados que apoyan opciones de derecha, incluso de extrema derecha, pero esto es algo que es, o sea, es un retroceso en relación a las ideas predominantes a través del neoliberalismo, y eso o más o menos sigue la misma lógica. Digo, pensándolo
por las características, porque vos podés pensar, ¿no? El posmodernismo como las boludeces que decían los posmodernos y todavía siguen diciendo algunos en la facultad, ¿no? Que es lo que discute Eagleton, ¿no? En el libro de Ilusiones del posmodernismo dice, yo no discuto los teóricos, discuto el sentido común del estudiante promedio moldeado por estas ideas. Pero después está la idea del posmodernismo como lógica cultural del capitalismo tardío, que es la que agarra Jameson, y que después toma Mark Fisher con lo de realismo capitalista, que dice, bueno, es más o menos lo mismo, pero no exactamente lo mismo. Pero de esta lógica del posmodernismo, ¿no? Del consumo, del pastiche, de lo híbrido, de aquello del sujeto descentrado o sin sujeto o inactivo, todo esto se ha ido transformando en una lógica de que no hay ninguna alternativa posible frente al capitalismo, ¿no? Que es de Jameson la frase, porque después anda dando vueltas y decís de Jameson. Está en el giro cultural, en una de las conferencias o artículos del giro cultural de Jameson, está esa frase de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo o algo así. Ahora, para seguir la tradición no la estoy citando exacto. Bueno, Fisher agarra esto y dice, bueno, realismo capitalista, la creencia de que no hay nada más allá del capitalismo como alternativa, que es algo que comparten reaccionarios y progresistas, y que, como decías vos, él también plantea este tema de si siempre estamos a la defensiva de los derechos que quedan, es imposible que planteemos algo más de fondo como para que la gente se entusiasme con algo y vea que tiene sentido luchar contra este estado de cosas. Bueno, tomando todas estas cuestiones, ¿cómo se puede pensar el fenómeno ideológico? O sea, ¿es como una vuelta al oscurantismo o podría ser la consecuencia lógica de toda una serie de ideas que se fueron, y prácticas, ¿no? Prácticas cotidianas, vitales incluso, que se fueron instalando con el neoliberalismo? O sea, ¿cómo caracterizar cuál es el fenómeno ideológico? Porque digo esto, ¿por qué? Porque una cosa es si es algo medio cualunquista y medio amorfo y que surge de las tendencias del sistema por su natural reproducción, entre comillas natural, o si es un fenómeno reaccionario mucho más consolidado, entonces más difícil, por ejemplo, que una parte de quienes hoy apoyan estas opciones después se pasen de bando, ¿no? O sea, ¿cuál es la consistencia ideológica que tienen este tipo de fenómenos a nivel masivo? Siguiendo un poco lo que habías planteado vos, ¿no? Tomando las intervenciones de Javier Balsa, de Semán, bueno, que está esa discusión dando vueltas. Así tenés también un rato para hacer. Sí, tomando luxemburguianamente se podría reformular el apotegma de Jameson que toma Fisher en el realismo capitalista, que se está haciendo una relectura de Fisher, a mí me parece bien. Yo no lo había seguido tanto, aunque se había leído el realismo capitalista, etcétera, pero me parece como que, digamos, todos esos autores que yo estoy leyendo, que la editorial Tinta Limón está publicando muy buenos trabajos en relación a eso, que pensaban el tema de la subjetividad neoliberal, el neoliberalismo como producción de sujetos, etcétera, me parece que se revaloriza en la experiencia de los últimos años en el mundo y en la Argentina. Pero digo, pues se podría reformular, pensemos el fin del capitalismo para tratar de evitar el fin del mundo, ¿no? Porque bueno, si esas son las opciones, entonces las dos son difíciles, o no sé cuál es más fácil, digamos, se podría reformular de esa manera. Yo creo que es interesante la discusión porque para mí cruza varios fenómenos, ¿no? Uno es la bronca por la crisis de representación, eso está en muchos sectores. Más allá de lo que piense cuando vos le preguntás sobre cosas concretas. Que ahí aparece, por ejemplo, en los votantes de Milei que dicen yo estoy en contra de la privatización de la salud, yo estoy a favor de la salud pública, estoy en contra de la privatización de nuestras industrias estratégicas o de los bienes comunes, bueno, un montón de cuestiones que irían en contra del programa de Milei, y eso también está, casi que es unánime, no es que alguien le está tratamos de darle algo positivo, digamos, esperanzador, decir que alguna vez va a cambiar, eso lo dicen los propios votantes, o sea que ahí hay una contradicción. De Milei con su base social y que tiene que ver mucho con la Argentina. Por eso la Argentina es un experimento especial desde el punto de vista de estas derechas, ¿no? En donde, no sé, la clase obrera está mucho menos
dividida tuvo un retroceso menor a lo que tuvo en otros países, como por ejemplo en Chile, donde el neoliberalismo fue mucho más, la clase obrera era distinta y el neoliberalismo fue mucho más profundo, ¿no? Ahora, yo creo que hay muchos autores, entre ellos Rodrigo Núñez, el brasileño Rodrigo Núñez, que nosotros lo entrevistamos también en la radio, que escribió sobre el bolsonarismo y las nuevas derechas, y también está en Javier Balsa esta idea que el neoliberalismo está como tiene una prórroga a partir del 2008, pero ya no entusiasma, digamos, ¿no? O sea, ya no tuvo ese momento de auge que tuvo entre los años 80, 90. En el 2008 se entró en una crisis en el cual el neoliberalismo sigue funcionando, pero no... ¿Por qué? Porque no hay una alternativa que lo pueda combatir, pero ya no entusiasma ni genera adhesiones o hegemonías, si queremos decirlo así, que le den sustentabilidad, una densidad mayor. Está tiene mandato extendido, digamos, ¿no? Pero porque no surge nada todavía que lo enfrente. Entonces me parece que en ese sentido está en crisis muchos de los postulados del neoliberalismo. Lo que se proponen, estos que retoman la escuela austríaca y los neoliberales clásicos, me parece que proponen como una radicalización de las ideas neoliberales, pero no una cuestión. Cruzan bronca, digamos, con radicalización de las ideas neoliberales, pero no con nada, con mucho nuevo, ¿no? Como para decir o para mostrar. Ahora, a pesar de que está en crisis, yo creo que es como la ideología predominante, porque es la práctica predominante en muchos sectores, ¿no? O sea, en los progresismos en Latinoamérica, por ejemplo, lo podemos pensar, o el kirchnerismo en la Argentina. Bueno, hubo expansión económica, hubo crecimiento en algún momento, pero lo sustancial era el consumo. Es decir, la forma de práctica social era básicamente lograr que la gente acceda al consumo, no inclusive a derechos o a prácticas colectivas. Después se dio una batalla cultural que, como dijo mi amigo Martín Rodríguez, era una lucha de clases medias, ¿no? Era una lucha entre la vecina de Palermo progresista contra la vecina de Palermo reaccionaria, pero a la que le limpiaba la casa a las dos no le importaba esa discusión, digamos, ¿no? 678 y todo eso es lo que está en discusión en el libro de Javier Balsa, que él dice se había pensado que las ideas progresistas habían penetrado mucho más en los sectores populares. La verdad es que no, y en los sectores populares de la clase media baja, estas ideas punitivistas, individualistas, meritocráticas, y de ese tipo, están hace mucho tiempo. Están hace mucho tiempo en los sectores populares. Lo que hace ahora es que frente a un fracaso de un proyecto que se evocaba como colectivo, digamos, bueno, no, vamos por otra salida que fortalece esa subjetividad creada por un sistema que efectivamente los ha dejado solos y aislados, como para que se piensen solamente como individuos, ¿no? Vuelvo a lo mismo, esa es la parte de razón de el libro de Semán, que en realidad es del libro colectivo de Semán, pero que en realidad, y esto lo hemos conversado varias veces, está cuando Stuart Hall escribe la difícil o la larga marcha de la renovación, el tacherismo y la crisis de la izquierda, escribe más o menos lo mismo, ¿no? ¿Dónde está la responsabilidad de los laboristas y del Estado-providencia en crisis, que era cada vez un Estado que cada vez estaba más ampliado y cada vez resolvía menos problemas, y que la gente empezó a odiarlo porque estaba en todos lados para molestar, digamos, resolviendo poco? Entonces Thatcher penetró ahí junto con una cuestión que creo que se toma poco en estos análisis, tanto en el de Semán como en el de Balsa, que es derrotar en la lucha de clases, dar derrotas decisivas a las clases populares, al movimiento obrero de las clases populares. Cuestión que Thatcher lo hizo, Milei es un signo de pregunta. Está como haciendo aprestos para eso, pero no está dicho que va a infligir ese tipo de derrotas, o Menem lo hizo, va a infligir ese tipo de derrotas que le permitan allanar más el camino y que no tenga, en una Argentina tan contenciosa, tenga el camino libre. Hoy pareciera, da la apariencia de que tiene el camino libre, aunque uno mira, vos lo recordabas, la marcha temprana de la CGT, el paro, la movilización universitaria, distintos fenómenos de lucha en distintos lugares que
bueno, o la movilización del otro día, que fue muy importante también. O sea, pese a todo ese boicot, de hecho, de la CGT, en un momento fue una movilización muy grande, muy multitudinaria. Entonces, me da la impresión de que esas son como las ideas dominantes que en el caso de la Argentina y en otros países seguramente también conviven con otras, que son las ideas igualitaristas, las ideas que no por la no privatización, todo lo que sigue viviendo el 2001, ¿no? Que están en contra de las privatizaciones, porque aparte la experiencia neoliberal ya se vivió en la Argentina. Entonces, en el 89 uno podía decir, bueno, que vengan, los teléfonos no andan y qué sé yo qué, los trenes son horribles, que vengan, privaticen todo. Bueno, pero ahora ya tuvimos la experiencia de las privatizaciones y los problemas que tenemos hoy son por empresas privatizadas. Entonces, yo no creo que en la cabeza de la gente funcione tan fácil que, bueno, privatizamos todo y de ahí los resultados de lo que tiene que conceder el gobierno y los resultados que muestran las encuestas que dicen que las personas están en contra. Entonces, yo creo que la cabeza de la gente, para decirlo en modo de Clarín, es conviven elementos progresivos y elementos reaccionarios. Estamos en un momento en el que llevaron al poder a alguien que quiere desarrollar desde el Estado, inclusive desde la narrativa del Estado y con una batalla cultural, como dicen ellos, los aspectos para dar una solución reaccionaria a la crisis. Pero creo que así como en lo social conviven las dos tendencias, en lo ideológico, para mí también. Y yo creo que en un sentido es como una obligación nuestra buscar eso que sigue conviviendo de una tradición más de lucha colectiva, de contenciosidad, de igualitarismo, que Milei algo aprovechó de eso. Yo lo dije el otro día en una conversación, en un streaming, que me invitaron, que le dije algo, no sé si provocador, pero le dije, hubo algo de igualitarista también en una fracción de gente que votó a Milei, porque lo votó contra la casta, es decir, contra los privilegiados, que me están jodiendo la vida a mí. Y la casta en un momento era un significante vacío. Alguien podía haber sido son los empresarios, son los ricos, son los políticos, obviamente, porque hay una tradición antipolítica que también estaba en el 2001 en la Argentina y que se mantuvo siempre latente. Entonces, me parece que conviven esas dos tendencias de ideas reaccionarias junto con otras más progresivas y que ahí hay que, no sé qué es lo que hay que hacer, digamos, no voy a dar una receta de lo que hay que hacer, pero sí saber definir que esas dos cuestiones están presentes y que hay una discusión, o hay una batalla, si lo queremos poner dentro de la derecha, también en ese terreno. Además de la clave, ¿no? De la lucha de clase, de las movilizaciones, de la acción, etc. También hay una discusión en ese terreno por el sentido común, por las ideas, en el terreno propio de las ideas y del sentido común. Creo que ahí también hay una tarea, ¿no? Muy bien, Fernando. Bueno, estamos en 53 minutos. Muy bien. Esto se lo dedico a toda la gente que dice que hago entrevistas muy largas, 53 minutos nada más. No sé, Fer, si vos querés agregar alguna cosa más, si no, yo iría cerrando y después seguiremos la conversación con lo que opine la gente de la entrevista. Bueno, no sé si vos lo ves que ya está. Mira, yo me preparé como para 3 horas, porque como entrevistabas vos, dije, esto va a llevar 3 horas, más o menos. No, para mí está bien. Si podría decir alguna conclusión es, no nos olvidemos y no nos comamos la misma curva, no nos tomemos poco seriamente, no nos tomemos al modo kirchnerista más tonto, ¿no? Que te dice, bueno, cae en Semana Santa, que no cayó, ni nada por el estilo, pero tampoco nos comamos la curva de que tiene una gran densidad político-ideológica, una base social fuerte. Bueno, antes decían que se venía el fascismo, de eso nadie dijo más nada, digamos, qué pasó con el fascismo. Evidentemente es un proyecto autoritario y nada, apostar a que esas contradicciones estallen y se solucionen en un sentido más progresivo de lo que estuvimos viviendo estos lamentables 6 meses. Muy bien, bueno, vamos con esa apuesta. Gracias, Fer, por la conversación, por tu tiempo y a la gente por su paciencia. Si espero que haya gustado la si no les hacer nada por ustedes, así que les agradecemos igual y nos estamos viendo pronto. Quédate un segundo, termino la transmisión y conversamos.